¿sí? La otra empieza a bajar su autoestima y tienden a tener aislamiento, empiezan a buscar cómo mantenerse lejos del contexto social o familiar y empieza a bajar las calificaciones. ¿Sí? Esto es sumamente importante, la necesidad como obsesiva del cuidado de la figura materna, ¿sí? De decir, ay, bueno, ¿y ahora por qué no se me despega ya? Vete para allá, ¿sí? Y muchas mamás no se dan cuenta de la situación que los niños están llamando, pidiendo el auxilio. ¿De qué manera? Buscando la figura de protección, sobre todo desde la mamá. Y el conflicto para formar familias funcionales, ¿sí? Uh-huh. Como fueron tan agredidos, tan lastimados. Por ejemplo, en la consulta puedes ver pacientes que a lo mejor sufrieron un grado de violencia física muy fuerte, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Hoy estamos en nuestro 6º podcast del Frente Nacional por la Familia y tenemos un tema muy interesante hoy, sobre todo para los que son padres de familia. Y bueno, primero les quiero comentar que tenemos aquí con nosotros a la psicóloga Leticia Salceda, psicóloga clínica e hipnoterapeuta especialista en diagnóstico y tratamiento del abuso sexual infantil por más de 25 años. Entrenamiento de alta especialidad en ludoterapia en la ciudad de Washington, Estados Unidos, para diagnosticar casos de abuso sexual, así como atender a niñas y niños víctimas. Fundadora de los primeros centros a nivel nacional para la detección y atención a menores abusados y sus familias. Y creadora del programa No Permitas, Unidos contra el Abuso Sexual Infantil, que es un programa de prevención al abuso sexual infantil, el cual ha sido impartido a más de 50,000 niños, así como a 10,000 personas entre maestros, padres de familia, profesionales de la salud y público en general. Fundadora y presidente desde 2006 de la Fundación Pro Salud Mental AC, institución dedicada a informar y enseñar a los menores a prevenir el abuso sexual. Entonces, con ustedes, la psicóloga Leticia Salceda. Hola, Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Roxana, muchísimas gracias por la invitación. Y yo confío que en esta entrevista va a salir una información muy valiosa para todos, no solamente para padres de familia, porque pues todos tenemos siempre contacto con algún menor, ¿sí? Nuestros hijos, o los nietos, o sobrinos, alumnos, etcétera. Y bueno, vamos de lleno a la primera pregunta, porque muchas personas dirán, bueno, el abuso sexual sí, pero este es el abuso sexual infantil, que estábamos hablando que era muy importante decir esta palabra, infantil. Si nos puedes comentar, ¿qué es? Pues sí, mira, el abuso sexual infantil es cuando el agresor, pues ya sea una persona adulta o que sea de la misma edad del niño que es víctima de abuso, utiliza su autoridad, su fuerza, su chantaje para obligarlo, ¿sí? Ya sea a tener caricias hacia con él o que el menor se hacia con el adulto. Ok, y bueno, estos son los tipos de abuso que puede existir, ¿verdad? Sí, hay diferentes tipos de abuso, ¿sí? Entonces, por lo general nosotros conocemos como una violación. No, pero es una gama muy amplia, ¿sí? Hasta en esa gama entra mostrar pornografía, tocamientos al menor, obligar al menor a tocar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de las estadísticas que a lo largo de todos estos años he obtenido, es que los menores la etapa del menor donde más pasan por abuso sexual es entre los 3 y 6 años de edad, ¿sí? Ahí es el índice más alto.
Entonces, muchos papás dicen, no, pero están muy pequeños mis hijos, ¿cómo van a tomar el programa? Pues sí, desgraciadamente es la etapa donde más se incrementa, ¿sí? Y bueno, también por desgracia, ahora que fue la situación de la pandemia, que los menores estuvieron tomando sus clases a través de en línea, pues ahí aprovechaban los pederastas, los pedófilos, para introducir pornografía y que los niños tuvieran contacto con ella, ¿sí? Así es que bueno, pues tengo unas estadísticas antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿sí? Ahorita el índice se ha disparado tremendamente y no lo digo como con la finalidad de asustar o de ponerse preocupado. No se preocupen, ocúpense, ¿sí? Ocúpense en la prevención. Y algo que también les quiero decir es que desgraciadamente menos del 5% de los niños denuncian el abuso sexual. Es un porcentaje tan bajito de los menores que se atreven a hablar sobre la situación por la que pasaron. Y otra cosa es que más del 90% de los abusadores son figuras masculinas. No quiere decir que la mujer no, sí, también se dan casos de mujeres abusadoras, pero el 90% es de figuras masculinas, ¿sí? Y también esta estadística es muy importante, ¿sí? Igualmente, el 93% de los abusadores son personas conocidas del menor, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que el niño lo conoce. Así es que a poner mucha atención en ello. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un menor que podemos saber qué es lo que pasó o está pasando en el abuso sexual infantil? ¿Cómo lo podemos detectar? Mira, esto es muy importante. Fíjate que a veces los síntomas, ojo, estos síntomas que voy a mencionar no son exclusivos del abuso sexual infantil, ¿sí? Tiene que tener varios de esos síntomas y que hayan surgido de repente, ¿sí? Porque hay otras patologías que pudieran contener esta sintomatología, ¿ok? Y una de ellas es que, por ejemplo, empieza a tener rechazo a acudir a cierto lugar o convivir con cierta persona. Ojo, papá, sí, muchas veces los niños están con la alarma y el foco rojo. Oye, es mi hermano, ¿por qué no te acercas con él? ¿Por qué no quieres ir? Oye, es tu abuelo, tienes que decirle y acudir y abrazarlo y besarlo. Ojo, papá, sean observadores de sus pequeños, ¿sí? La otra empieza a bajar su autoestima y tienden a tener aislamiento. Empiezan a buscar cómo mantenerse lejos del contexto social o familiar y empieza a bajar las calificaciones, ¿sí? Esto significa que tenía cierto promedio el niño y de repente, vamos a decir, caray, pues de un mes a la fecha, ¿no? En sus calificaciones anteriores estaba bien y ahora marca un descenso importante, ¿sí? Y el niño vive muchos sentimientos de culpa y vergüenza. Dentro de él se culpa mucho y está muy apenado, ¿ok? Se presenta el trastorno del sueño, que es el insomnio. ¿Sí? De repente se despiertan por la noche. Bueno, el insomnio es que se acuestan y les cuesta trabajo conciliar el sueño. Y la otra es de que se duermen y de repente empiezan con pesadillas, lloran, ¿sí? No quieren estar solos. Hay que diferenciar, hay cierta etapa en la infancia, como de los 4 años, que se presentan los terrores nocturnos, que es normal. Pero en este caso dices, pues él ya conciliaba su sueño y ahora está despertando. Y también se presentan los terrores nocturnos, que son las pesadillas. Se presenta la precocidad sexual. ¿Qué es esto? Que el niño a cierta edad, ¿sí? Cuando son pequeños, pues desconocen, ¿no? Sobre la sexualidad o el acto sexual, etcétera, ¿no? Y el niño empieza a mostrar mucha precocidad sexual. Empieza a preguntar mucho sobre el tema
cuando no es su edad oportuna. Y o juegos, ¿no? Juegos como de... Sí, también. Un poco pervertidos, por decir, o sea, con muñecos o cosas que dices, chico, no es normal, ¿no? Hay una etapa también que vuelvo a repetir, que tenemos que diferenciar, que se llama la etapa genital, ¿sí? Dentro del desarrollo sexual, y aproximadamente está entre los 3, 4 años a los 6. Empiezan a tener juegos y a descubrir sus genitales, a conocer los genitales del hermanito. Por eso es importante que todos estos síntomas que les digo, pues no correspondan como en esa etapa, ¿sí? Que no sea uno aislado, no, o sea que sí, todas estas características que estás dando marquen una tendencia a carácter. Sí, tienden a hacer muchos dibujos sexuales, tienden a hablar mucho sobre la sexualidad y a veces, la mayoría de las veces, de manera distorsionada, ¿sí? En la consulta he visto situaciones tan terribles, tan difíciles, que esto se los voy a comentar rápidamente porque es importante compartirlo. Uno de mis pacientitos que tenía 7 años, ¿sí? Estaba muy, muy, muy afectado, muy atormentado porque estaba teniendo contacto frecuente con pornografía. Y él me platicaba de que estaba en la casa y volteaba y veía a la mamá y se imaginaba que la mamá era la chica del video, ¿no? Y llegaba el papá y se imaginaba las situaciones que él había visto, ¿no? Entre ambos padres, con la maestra. Ya estaba muy perturbado. Tremendamente afectado. Más adelante vamos a abordar sobre la pornografía. Es un tema muy importante que también entra dentro del abuso, y muy delicado, y que todos los padres tienen que estar enterados. El niño presenta ansiedad, ¿sí? ¿De qué manera? Empiezan a morderse sus uñitas, se jalan sus cabellos, empiezan a tartamudear, agachan su carita, tiemblan las manos, mueven mucho sus piecitos. Estoy diciendo que de un tiempo para acá lo presenten, que tú digas... Sí, que sea, y todo junto, ¿no? Bueno, exacto, que se vean muchas cosas. No todos, pero... Exacto, algunos de esos síntomas, pero que anteriormente no los presentaron, ¿sí? También se ve la depresión en los pequeños, los ves tristes, se le llama la habilidad emocional cuando lloran, pues sin motivo aparente, que están y de repente... ¿sí? Eso lo he escuchado yo, que como arranques como una histeria pequeña, ¿no? Así como de repente que no se explica. Que no es por un berrinche de algo. Sí, la depresión tiene varios síntomas, ¿no? Una de las que tú mencionas es la irritabilidad, efectivamente. Y acá, una forma como común de poderla detectar es cuando se presenta la labilidad emocional, que llora sin motivo aparente. Y hay pequeños, en la consulta me han llegado con pensamientos suicidas, porque está la depresión, está la culpa, está la vergüenza que sienten, que mencionan sus pensamientos suicidas. Y esto es sumamente importante, la necesidad como obsesiva del cuidado de la figura materna, ¿sí? De decir, ay, bueno, ¿y ahora por qué no se me despega ya? Vete para allá, ¿sí? Y muchas mamás no se dan cuenta de la situación, que los niños están llamando, pidiendo el auxilio. ¿De qué manera? Buscando la figura de protección, sobre todo desde la mamá. Y vamos a ver, se dañan a ellos mismos, se agreden a ellos mismos dentro de la culpa. Sí, ellos tienden a lastimarse, se arañan, otros se llegan a cortar, exacto. Y presentan, ay, por favor, esto es muy importante, ¿sí? Los pequeñitos también presentan enuresis y encopresis. ¿Qué es? Bueno, la enuresis es cuando los niños ya tenían el control del esfínter de hacer pipí. Y de repente otra vez vuelven a mojar la cama. Y cuando son abusos como más agresivos, se presenta la encopresis, ¿sí? O sea, cuando hay a veces penetración por el ano, el niño empieza a fallarle el control del esfínter anal, ¿sí? Y se hacen poposita. Y la otra es el trastorno del habla,
¿sí? Niños que ya dominaban el habla empiezan con tartamudeo y les preguntan y es muy común también, ¿sí? Y como aquí yo pongo, es muy importante que detecten varios indicadores a la vez, Ajá. ¿sí? No alertarse ni por uno, o sea. Sí, uno ya está tartamudeando, ya pasó por abuso. No, que diga, pues mira, de todos estos síntomas, Yo había escuchado también la masturbación, o sea, de muy niños o de niñas también, o sea, por haber recibido así. Bueno, ese es como un factor normal que se presenta en cierta edad. Es raro. Sí. Entonces, Cuando que es, un poco sí. rojo que se estén agarrando tanto. Exactamente. O con un compañerito, un comportamiento de la escuela que juega a juegos como que... Sí, cuando hacen muchos juegos sexuales, ese tema lo voy a tocar adelante porque es muy importante ese tema que acabas de mencionar, ¿sí? Leti, ¿cuáles son las secuelas que se presentan tanto en el menor como en el adolescente que ya sufrió un abuso sexual infantil? Bueno, pues son secuelas muy, muy lamentables, muy tristes, porque he visto casos donde ya hay lesiones físicas en sus genitales, ¿sí? También presentan enfermedades venéreas. En una ocasión me tocó un pequeñito que tenía una enfermedad venérea en su boquita, así es que ya sabrán el agresor qué fue lo que hizo. Sí, tienden a tener confusión con su rol sexual. ¿Cómo es eso? Porque como el abusador amenaza, obliga, ¿sí? Y si tú hablas, yo voy a decir que tú quisiste, que tú fuiste el que provocaste, ¿sí? Y bueno, el ser humano desde que nace hasta que se muere, vivimos con la sexualidad, ¿sí? Entonces, claro, si el abusador empieza con tocamientos suaves o algo, ahí es donde se presenta la confusión, ¿no? Donde el niño dice, caray, entonces sí seré, porque me gustaban, me sentía rico esas caricias, ¿no? En ese punto es donde se presenta esa confusión sobre su rol sexual. Perdón, es que se me hace muy importante, porque aquí vienen culpas, ¿verdad? Profundas, ¿verdad? De decir, híjole, o sea, y también porque el sexo puede ser adictivo también, de generar o el placer desordenado, lo que sea, pero también yo he escuchado en una ocasión, más bien leí un artículo donde hablaba de que había niños que de por sí tenían la situación de abandono, ¿verdad? Y si quieren un afecto adulto maduro, ¿verdad? Un acercamiento, un abrazo, es normal esa afectividad sana de la figura de un hombre, de una mujer, como es el abrazo de un papá, el abrazo de una mamá. Pero cuando no se tiene la figura paterno-materna y solo hay un pervertido cerca que abusa de esta criatura, es peor la confusión, ¿no? De decir, totalmente. Quería, no quería, ¿sí? Era mi amigo, no era mi amigo. Parcialmente me hacía feliz porque a lo mejor me daba un helado, pero yo no quería esto, o sea, yo sabe, o sea, qué confuso, ¿no? Totalmente, para los pequeñitos, eso yo lo he visto en el adolescente y en la vida adulta, en donde decía, pues dudo de mi rol sexual, ¿no? ¿Por qué lo permitía? ¿Por qué me gustaba? ¿Sí? Entonces yo ya cuando le explico, ¿no? De que es normal el tocamiento y sentir el placer, etcétera. Entonces, ahí es donde se hace el trabajo terapéutico, se va ¿verdad? Liberando de las culpas y de las dudas sexuales, ¿sí? Y también hay deserción escolar. En caso de que en la escuela esté sucediendo, muchos niños ya no quieren regresar a la escuela. Tendencia a abusar sexualmente de menores, por favor, este punto es súper importante. Yo me he dado cuenta en todas las estadísticas y análisis que he visto, un niño que fue víctima de abuso sexual, el porcentaje es altísimo que él se convierta en un abusador. Entonces, con los hermanitos, con los primitos, ¿sí? Muchas veces pensamos que el abusador siempre es un adulto, y no, puede ser también alguien de su misma edad o un poco más grande. Y yo pienso que es importante que maduremos como sociedad. Es decir, si un menor está haciendo esto a otros menores, hay que poner como que todo este mosaico entero, ¿verdad? Que ese menor necesita ayuda.
porque muy probablemente, o sea, fue ultrajado por otro adulto. Sí. Y detener, pues, eso, o sea, no... ser maduros, ver todo el tema, ¿verdad? Porque tampoco podemos entrar en un linchamiento en lugar de empezar a restaurar nuestra sociedad. Especialmente ahorita que, como tú decías, los dispositivos están por todas partes, se está disparando la perversidad, estamos generando perversión. Entonces va a llegar un momento en el que esta ayuda que tú ofreces cada vez va a ser más necesaria si ya lo era. Ya lo era. Entonces, por eso es importante que vayamos observando. Yo recuerdo haber escuchado a una maestra que tenía un alumno que veía que jugaba cosas, que ponía la cobijita y me invitaba a los compañeritos a meter cosas que ella veía el foco rojo ahí, ¿verdad? Pero la atención aquí es también liberar a ese niño y también a los otros, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que ahí en ese punto, pues los padres tenemos un compromiso grandísimo, grandísimo, ¿sí? Sobre la educación, ese punto lo vamos a tratar también más adelante, ¿eh? Pero es muy importante tener esa apertura. Y en este punto de la tendencia a abusar, ¿sí? Fuiste víctima de abuso, luego tú abusas y así es como una cadenita. Yo lo pongo como cuando me acuerdo que recién salían las estadísticas del SIDA y que si esta persona tuvo contacto con ella con ella, híjole, y al rato de una sola pareja eran miles, ¿sí? Pues, ¿qué creen? En el abuso sexual es igual, ¿sí? Un niño que fue víctima de abuso, el porcentaje que él vuelva a repetir el abuso con otros es muy alto, ¿sí? Y eso también es importante para que, por ejemplo, si un adolescente nos está escuchando, se entienda. También, o sea, en el tema de un adolescente que haya sido abusado, ¿no? Sí. Y decir, no soy un animal, no soy una bestia, no soy o sea, entienda qué me está pasando, esto no es normal, esto no soy yo, esto no es para mí, o sea, y pueda buscar ayuda con gente profesional como es tu caso. Y también yo había escuchado que luego se generan como también dos roles, que también las personas que habían sido abusadas o tendían a abusar o tendían como si sus defensas hubieran sido como rotas, en el sentido de que son más propensos a volver a ser abusados. Pues sí, vamos también a ver ese punto. Tenemos muchas aclaraciones sumamente interesantes, Roxana, entonces qué bueno que lo mencionas. Vamos a terminar rápido lo de las lesiones físicas de por vida. Desgraciadamente también me ha tocado ver lesiones que hace el agresor al menor y pues queda de por vida, ¿no? O sea, a lo mejor no es muy saludable mencionarlo aquí, pero esas lesiones, wow, o sea, a cualquiera se le eriza la piel cuando te toca ver este tipo de casos, ¿no? Y también empiezan a tener intentos suicidas, ¿sí? Empiezan a hablar sobre ellos, se sienten con tanta culpa, caen en la depresión, nadie se acercó a brindarles apoyo y auxilio y empiezan a tener intentos suicidas, ¿sí? Y los daños neurobiológicos, por favor, este es un punto tan importante porque está comprobado clínicamente, hay estudios formales clínicos donde demuestran que el contacto frecuente con la pornografía ocasiona daños neurobioquímicos, ¿sí? Neurobiológicos en nuestro cerebro. Llamémosle como si fueran microinfartos cerebrales. Un niño que tiene continuamente contacto con pornografía, se hacen daños neuronales, ¿sí? Así es que por favor, ojo, papás ahí tienen mucha responsabilidad sobre ello. Y bueno, también viendo los puntos de las secuelas en los adolescentes o en la vida adulta, este problema del abuso sexual infantil, ojalá que las autoridades puedan escuchar y hacer caso sobre eso, porque muchísimos niños que salen de sus casas en edades tempranas abandonan el hogar cuando se está dando frecuentemente el abuso sexual en casa y pues no hay quien los apoye, no hay quien los ayude. Entonces, ¿qué hacen? Pues se fugan de casa. ¿Qué pasa si se fugan de casa en edades tempranas? Caen en problemas de alcoholismo, de drogadicción, de pandillerismo, ¿sí? Y es como una bola de nieve, ¿no? Sí. Que va cayendo de la montaña
Y bueno, volvemos a repetir que tienden a tender ser abusadores, aunque sean pequeños, aunque sean niños. Embarazos no deseados en edades tempranas, gran cantidad de niñas, ¿sí? Por favor, esto también para el Instituto de Salud, pongan atención allí, ¿no? Hay pero un número altísimo de mujeres, de niñas, que quedan embarazadas por cuestiones de abuso sexual. Y desgraciadamente las culpan, en lugar de saber que fueron abusos, ¿vale? La mortalidad por abortos clandestinos, ¿sí? Pues fueron víctimas de abuso y los papás, pues les mencionan cosas muy feas a las niñas y provocan abortos clandestinos y la mortalidad en menores de edad es frecuente. Y volvemos a lo mismo, Secretaría de Salud, ahí estamos también, se presentan depresiones, trastornos de ansiedad por cuestiones de abuso sexual, intentos y actos suicidas, disfunciones sexuales. Me ha tocado en la consulta atender a adultos que tienen disfunciones sexuales por haber sido víctimas de abuso, tanto hombres como mujeres. ¿Y qué creen? Se hizo un estudio hace 20 años, no, un poco más. Nos permitieron entrar al archivo histórico de la ciudad para sacar las estadísticas y las incidencias sobre abuso desde la primera demanda que hubo de abuso hasta el año 2000. ¿Y qué creen? Se cambiaron las estadísticas. Antes eran mujeres, niñas, entre los 13 y 16 años de edad, ¿sí? Y fueron cambiando cada década, se fueron modificando, y en la actualidad son los varoncitos, son los niños los que sufren más por abuso sexual. Y por eso se presentan las disfunciones. Muchas mujeres que también no pueden sentir placer en las relaciones, esa consecuencia de ello. Sí. Y también el conflicto para formar familias funcionales, ¿sí? Uh-huh. Como fueron tan agredidos, tan lastimados, rápidamente les comento, por ejemplo, en la consulta puedes ver pacientes que a lo mejor sufrieron un grado de violencia física muy fuerte, ¿sí? Claro, lo hablan, cuando tocamos el tema del psicoanálisis infantil, lo sacan, lloran, les duele, pero cuando se trata el tema del abuso sexual infantil, se bloquean. Yo creo que el 80% de los pacientes víctimas de abuso se bloquean y me dicen, no puedo, no me atrevo a hablar. He tenido pacientes que vivieron pues en una miseria económica terrible, hasta el grado de comer de contenedores, o sea, lo hablan llorando, claro que con mucho dolor, pero es tan notorio cuando es el tema del abuso sexual infantil que el paciente se bloquea. Es mucho más complejo poderlo atender eso en la consulta, pero no imposible. Y vamos a, hay más secuelas, pero vamos a dejarle allí porque... Y luego por eso vemos que hay personas que tienen muchas parejas sexuales. Uh-huh. Por eso mismo, ¿no? Porque no se pudieron centrar en formar una familia por el trauma que tuvieron, uh-huh. Y entonces los vemos que tienen una pareja, otra pareja, y a lo mejor hasta tienen hijos con todas esas parejas. Bueno, ahí sí es como complejo poder decir que es por el abuso sexual, ¿sí? Uh-huh. Porque luego, pues, desgraciadamente nuestra vida, nuestra cultura permite mucho, ¿sí? Es muy lacia en el aspecto de que, pues, en la consulta dicen, no, pues es que mi papá era muy travieso. Y yo, ¿cómo travieso? Sí, pues tenía varias familias y varios hijos. Y eso se puede prestar a una cuestión cultural, a que se permite eso. Leti, el perfil del abusador, ¿cómo nos podemos dar cuenta que está enfrente de nosotros? Pues fíjense que esta pregunta es muy buena, porque no existe un perfil que tú dijeras, pues tiene ciertas características. Es la persona más amable, más que se acerca más a la familia, ¿sí? Ahorita vamos a ver un
unos puntitos sobre ello. Entonces, en el perfil no existe, ¿sí? Algo como para poderlo diagnosticar, para decir, mira, esa complexión o esa morfología, etcétera, no la hay, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a ver algo muy importante, ¿sí? Vamos a ver el porcentaje, ¿sí?, del perfil del abusador. Generalmente pensamos que es el papá o el padrastro. Pues, ¿qué creen? En mis estadísticas, que se aplicaron a más de 50,000 pequeños, es el tío. El tío es el que predomina en el abuso, es el que crea más confianza, es el que le podemos dejar a nuestros hijos siendo pequeñitos, es con quien más recurrimos. ¡Ojo! No estoy diciendo que todos los tíos, estoy diciendo que en las estadísticas él sale como número 1. En segundo lugar son los primos, que pues se tiene un contacto sobre todo los fines de semana de estar, y vuelvo a lo mismo, no significa de que no hago con tus primos. Vamos a tocar algo muy importante en los consejos de cómo poder transmitirles a nuestros hijos la seguridad, ¿sí? El hermano también es el que sigue en el 3er grado, y en el 4 el padrastro o el papá, ¿sí? Luego les voy a mostrar, bueno, yo creo que en otra entrevista, porque aquí este tema está muy interesante y tiene muchas vertientes, ¿sí? Y podemos ver, ¿quieres las estrategias, Velázquez? Sí, las estrategias que utiliza el abusador, ahora sí que es como para atrapar a la víctima, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace para que el niño caiga? Pues efectivamente, sí, así como lo dice Lucero, ¿sí? Pues para lograr su cometido, el abusador utiliza diferentes formas para acercarse a él, ¿sí? Se muestra muy amable, muy cariñoso, pues tendemos a tenerle confianza a esa persona, busca y provoca situaciones para estar solas con el menor. Ahí, papitos, por favor, se cuenten eso, porque en la consulta he visto frecuentemente que, bueno, está con mi hermano y están bien entretenidos jugando, ¿sí? Por favor, a poner atención. Escoge niños que tienen baja autoestima, como niños inseguros, niños temerosos. Entonces, allí también hay que darle las herramientas. Vamos a mencionarlas más adelante, las herramientas, pero es como un niño que es como muy introvertido, muy calladito. Ojo, es un foco rojo para llegar. Y la otra presenta cierto favoritismo por el niño, ¿no? Que mira, te traje esos dulces y y los otros hermanos así como, chis, porque a él, ¿no? Ven, ¿qué crees? Te voy a contar un cuento que acabo de leer y bla, bla, bla. O te voy a invitar a una nieve, te voy a llevar al cine. Sí, y a los otros hermanitos no lo hace, ¿sí? Ahí es el favoritismo. Y utiliza mentiras y engaños para ganar la confianza del niño. Ese es un mitómano por excelencia. Entonces allí utiliza esas mentiras para ganarse la confianza, ¿vale? Se muestra muy afectivo, muy seductor con el menor. Oye, qué bonito cabello tienes. Oye, mira tu piel. Un abusador difícilmente va a llegar a tocar los genitales del menor. Difícilmente. Empieza todo este proceso para ganarse la confianza del menor, ¿sí? Entonces, ya hace esa seducción de que, oye, me gustan mucho tus ojos, etcétera, ¿no? Y soborna con regalos, con dulces, ¿sí? Y amenaza al menor en muchos casos, ya cuando se da el abuso. Los amenazan diciendo que si se atreve a hablar, va a lastimar a su mamá, va a decir que eso no es cierto, ¿sí? Y en muchas ocasiones, pues sí, se hacen mucho énfasis con la violencia física, ¿sí? Cuando el menor no lo permite, ¡wow! Me ha tocado ver unos casos muy, muy terribles, sobre todo en las comunidades. Híjole, donde pues el menor estaba solo, la mamá lo deja trabajar. Se fue a trabajar, lo dejó solito y
y abusan con violencia física, wow, de una manera muy, muy fuerte, ¿sí? Y convencen al menor de que nadie le va a creer. Si tú vas a hablar de esto, nadie te va a creer. Yo soy adulto, a mí me van a creer más que a ti. Uh-huh. Y lamentablemente pasa. Y lamentablemente sucede, ¿sí? Que al menor no le damos la confianza. Se atreve a hablar y... Sí, son nuestros hijos. Y lejos de darles la oportunidad de escucharlos y de oírlos, creen más. No tienen una idea. Esto que acabas de decir, la mayoría de las veces le creen más al abusador que al menor. ¿Mm? O muchas veces se dan cuenta que está sucediendo Sí. y prefieren callar Que romper la relación. familiar. Entonces, Ay, eso sí, sí. Lucero, fíjate que ese punto es muy, muy álgido porque como son personas conocidas del menor y estamos diciendo que la mayoría en las estadísticas es el tío, o sea, es el hermano, por lo general de la mamá o del papá, pues dicen, ¿cómo vamos a hablarlo? Se va a romper aquí el lazo, o sea, ¿y cómo mi familia se va a enterar de que mi hermano con mi hijo y va a quedarse manchada la imagen para toda la vida? No, y es tomar determinaciones, decisiones firmes, Sí. y no cualquiera lo hace, lamentablemente. Sí, yo siempre, van a venir los consejitos de cuando sucede esto, que es lo más adecuado de hacer, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para prevenir el abuso sexual en los infantes? Bueno, pues lo primero que les quiero decir es que formen lazos de confianza con sus hijos. ¿Sí? No crean que por ser menores de edad, a ver, tú vete para allá y ¿sí? Formen esos lazos, es muy importante, esos lazos de confianza, ¿vale? Otro punto que es también muy importante, hablen con sus hijos sobre las partes íntimas, las partes privadas. A mí me ha tocado en la consulta, bueno, he llevado el programa de prevención al abuso sexual pues, a más de 50,000 pequeñitos y en una ocasión se acercaron unos padres de familia, eran 2 pediatras y me dijeron, ay, qué bueno que viste el tema porque yo no sabía cómo abordarlo con mi hijo, ¿sí? Entonces, Siendo miren, pediatras. papá, miren, mamá, es tan sencillo. Para no meternos en complicaciones de explícale la vulva y los testículos, etcétera, como decirle de que nadie debe ni tocar ni mostrar por donde hacemos pipí y por donde hacemos popó. Para mí ha sido fabuloso hallar ese gran descubrimiento, porque muchas veces los papás no quieren y yo tampoco voy a dar clases de sexualidad. Voy a entrenar a los niños a que aprendan a prevenir ser víctimas de abuso. ¿Sí? Tan fácil y así les explico yo a los niños, ¿sí? Las partes íntimas es por donde hacemos pipí y por donde hacemos popó, ¿ok? Bueno, ahí te va, Lucerito, hace rato me comentaste, ¿sí? Por favor, papás, no permitan que sus niños se sienten en las piernas de figuras masculinas. No tienen una idea, la gran cantidad, ¿sí? Se le llama froterismo, ¿no? Que el adulto se sienta al menor, se está frotando con el menor y nadie se da cuenta. Y está teniendo erecciones y pues el niño lo está sintiendo. Papitos, eduquen a sus hijos. Un papá una vez en un cole me dijo muy molesto, oye, ¿cómo yo le voy a decir a mi hija que no se siente en mis piernas? Pues no, pues si eres un papá que estás interesado, tú eres el primer maestro en decirle, hija, ya tienes 4 años, 3, 4 años, tú ya te puedes sentar acá solita en la silla. Por favor, ese es un punto muy importante, ¿sí? Me han llegado muchas pacientitas que pasan por el froterismo muy frecuentemente. Paz, ustedes son los maestros en eso, ¿sí? Y también empoderen los papás. Denle la confianza que ellos puedan evitar ser víctimas de abuso. ¿Cómo? De una manera rápida, porque aquí el tiempo cuenta, les voy a decir, todos sabemos, nuestro organismo, la física cuántica nos lo dice, que todas las células de nuestro organismo tienen inteligencia. Tú sabes cuando es una caricia sana, bien intencionada, a cuando hay un posible riesgo de abuso sexual.
el niño se empieza a sentir incómodo, se empieza como con ansiedad, no le gusta cómo lo está acariciando la persona. Allí es donde ustedes deben de dar esa fortaleza a sus hijos. Confía en tus instintos, en tu inteligencia emocional. Si esa caricia, aunque no te estén tocando los genitales, ojo papá, no es necesario llegar a que toquen los genitales, pero esas caricias, si el menor se muestra, enséñale que aprenda a decir, no me gusta como me estás tocando, y retirarse. Y si hay algún adulto que vuelve a forzar al menor, por favor, confíen en sus hijos y dile, acércate conmigo y platícalo. Papás, escuchen a sus hijos, ¿sí? Porque muchos papás, yo lo he visto en la consulta, que cuando van, intentan platicar lo que está sucediendo. A ver, vete para allá, o sea, no estés inventando cosas. No, esta plática es muy importante, ¿sí? Les queda el compromiso de confiar en sus hijos y de fortalecerlos. Rápidamente, no permitan que les muestren pornografía. En la actualidad, como les comentaba hace ratito, es súper común que los niños tengan contacto con pornografía. Es más, ahorita estamos en una lucha que la Organización Mundial de la Salud, junto con la ONU, están tratando de que sea permitida la pedofilia. ¿What? ¿Cómo? ¿Sí? Pero entonces tenemos mucho trabajo toda la sociedad, ¿sí? De no permitir ese tipo de situaciones, que se legalice la pedofilia, ¿vale? Entonces, papá, ahí vuelvo a repetirles, ahí también tienen ustedes el compromiso, ¿sí? Si tú le regalas una tablet a tu hijo, un celular con internet, tienes la grandísima responsabilidad de que solamente tiene que tener mucho control para que no entre a sitios. Muchos dicen, no, pero entra... Sí, a veces hasta por caricatura, ¿verdad? Totalmente. Fíjate, y los pedófilos saben. Sí. A mí me ha tocado, en la edad de mi hijo, que ya tiene 11 años, que dicen los papás, no, yo nada más le presto el celular para el WhatsApp. Pero no importa, en el mismo WhatsApp, en los grupos, si uno tiene un video, ya se lo compartió. O sea, ni siquiera es el acceso a una página o a una plataforma. Por el mismo WhatsApp, los chicos ya se comparten. ¿Y cómo la paras? Y yo pienso que también algo súper importante es generar ese amor propio del niño, o sea, de saberse muy amado. Incluso lo trascendente, o sea, por encima, si el papá le ama o no le ama, el niño es muy amado, si la mamá le ama, o sea, bueno, todos aquellos que creemos en un Dios creador, en la existencia, en el solo pensar en la trascendencia, que tenemos alma, ¿no? Que tenemos una misión por la cual estar aquí, pero yo pienso que eso es muy importante para poder enfrentar todas esas chantajes, o devaluaciones, porque a veces repetimos, si no se tiene el apoyo ni siquiera de la familia, o sea, el niño tiene que sostenerse en una roca fuerte y firme para no creerse devaluado, ¿verdad? Porque no todos tenemos un valor. Sí, pues las bases son la familia, por eso estamos reforzando toda esta información para con la familia, ¿sí? Por último, rapidito, por favor, papás, escuelas, por favor, sector de educación, no obliguen a que los menores vayan a los mijitorios, ¿sí? También les enseño a los niños que en los baños públicos existen los mijitorios. No vayan, allí es un foco rojo donde se da muy común el abuso sexual, ¿sí? Si vas al cine, a un restaurante, etcétera, enseña a tu hijo que vaya a hacer pipí a un baño que tenga puerta y le cierre. Se han dado mucho los abusos de exhibicionismo, de tocamiento en los mijitorios con los menores varoncitos, ¿sí? Y otra, rápidamente, ya sé que el tiempo lo tenemos encima, es que hay muchos pequeños que salen de la escuela y ya se van solitos a casa, ¿sí? O los mandan a la tienda. Por favor, papá, entrénenlos. Nunca jamás acercarse a un auto de un desconocido. Es la manera que ahora utilizan para el secuestro, ¿no? México ocupa uno de los primeros lugares en el tráfico de menores para la trata sexual. Entonces, son cosas espantosas que no nos gusta hablar, no nos gusta, pero es una realidad.
Entonces, por favor, entrénenlo. Nunca acercarse al auto de un desconocido, ni sea para preguntarle por la calle a un adulto normal, nunca vas a preguntarle a un niño por una calle, ¿sí? Entonces, entrénale a que si van solitos en la calle saliendo de la escuela o a la tienda y alguien les habla utilizan camionetas muy padres y gente muy arreglada, ¿sí? Que de repente tú ves y pues no dudarías que pudieran ser unos secuestradores, pues. Y por favor, no se trata este programa de hacer niños miedosos, no, al contrario, niños seguros de ellos mismos, ¿sí? Niños donde nosotros les demos la confianza y les fortalezcamos su seguridad. Muchas gracias. Sí. Que tengan ese valor de decir, no, y bueno, si ya pasó un abuso sexual, consulta con personas preparadas, como lo es Leti. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu teléfono? Sí, con mucho gusto puedo dar asesoría. Mi teléfono es 449-108-7786. Sí, con mucho gusto puedo darles la asesoría porque todavía quedó material por hablar. Entonces, pero quedamos en espera de tu libro. Claro, y para venir a inaugurarlo aquí el libro y con muchísimo cariño y muchísimo gusto. Pues muchas gracias, Leti, por tu tiempo, por compartir con nosotros esta información que es tan importante para que nos llegue a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Estén al pendiente. Aquí nos veremos. Gracias. Hasta luego.